Francisco José Cruz, que hizo una lectura extraordinaria, emotiva, que fue celebrada por todos los jóvenes de Cajamarca, de Ica, los jóvenes poetas de Lima que han venido a este festival. Hemos tenido una entrevista con él, vamos a conversar con Francisco José Cruz, y les advierto que también hemos grabado dos entrevistas, una con Arturo Corcuera y otra con Carlos Germán Beni, que han estado presentes en el festival, los hemos grabado en el hotel, pero las pasaremos en los próximos programas. Entonces, por lo pronto, Francisco José Cruz, el poeta sevillano, poeta español, y luego tendremos la de Beli Corcuera en los próximos programas. A veces tiene el tiempo maneras de vivir que hacen de la historia un imposible y sin embargo explican la claridad oculta de las cosas. Lanza o remo no se sabe, pero el objeto existe todavía dentro de la vitrina, de pie, como una certidumbre que dudase. Lanza o remo lo trajeron sin memoria y sin olvido, y en esa indecisión del infinito habita como el brazo incorrupto de algún santo. Lanza y remo, porque el tiempo es ubicuo cuando la historia muere, y perdidos los nombres de las cosas comienzan a vivir a su manera, sin alma pero con cuerpo, ya que en el reino material de las cosas los inmortales son los cuerpos, no las almas, y por esto son siempre las cosas más reales que nosotros. Una de las gratas sorpresas, si no la más grata sorpresa del Festival de la Poesía Patio Azul en Cajamarca, ha sido el encuentro, el hallazgo de un poeta del nivel de Francisco José Cruz o Frank Cruz. Él es un poeta sevillano que nació en un pequeño pueblo de Sevilla, ahora vive en otro pequeño pueblo también de Sevilla, y que está muy vinculado a la vida cultural de Sevilla, ¿no? Vamos a conversar con él entonces. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te has sentido sorprendido ante la gran, enorme llegada que tuvo tu poesía entre los jóvenes, ¿no? O sea, te han acosado después de tu lectura de manera sorprendente. Bueno, yo solo entiendo como una expresión de cariño, ¿no? De atención hacia alguien que viene de lejos y que trata de transmitir en la lectura un clima cordial, no distante. A mí me preocupa que los poemas que uno escribe sirvan para algo y para crear por lo menos un acercamiento de intimidad mientras uno los lee, ¿no? Claro. Ya cuando está con el libro, cada lector pues le va a dar un sesgo distinto a cada poema. Y yo creo que influye mucho. Es muy distinto un poema leído por alguien que oído. Claro. Entonces al oírse pues se vincula, si uno cae bien de momento, pues se crea un clima de afectividad y por consiguiente favorable a lo que uno lee, guste más o menos. Claro. Ahora, es innegable que la altísima calidad de la poesía también, ¿no? Aparte de esto que estás diciendo. Bueno, Sí. Y dime, tú has participado en encuentros de escritores. ¿Qué cosa distinta ves en este encuentro en Cajamarca? Yo creo que los encuentros, la enseñanza que yo saco más, la que creo que más va a perdurar en mí por la experiencia que tengo de varios festivales a los que he sido invitado, es a las relaciones que uno tenga y que sea capaz de mantener después, la relación humana. Y si después encuentras a alguien con quien te compenetras y su trabajo te llega, pues algo que te llevas a casa como añadidura, ¿no? Claro. Pero de un festival no se puede esperar mucho, porque, digo literariamente, se debe esperar una relación humana, como digo antes, un clima cordial, festivo, y donde yo descubro sobre todo que la poesía está en muchos sitios, no solo en el poema. Si a lo mejor los poemas en general no te satisfacen porque haya mucha mano ancha o poca, pero si la hay mucha, sí puedes descubrir a personas que viven la poesía desde otro punto de vista, trabajan para ella en otro orden, que no es precisamente a lo mejor el del poema, y que sí tiene relación con la sensibilidad personal. Claro. Y te enseñan, gente que se empeñan en trabajar por la poesía de distintos campos sin necesariamente ser buenos poetas. Claro. Pero puedes aprender de ellos en otros campos, ¿no? Sí. Y eso suelen dármelo los festivales. En general el nivel de los festivales de poesía es medio bajo,
Claro. porque se invita a mucha gente muy dispar. Pero uno no debe esperar gran poesía en los festivales, uno debe esperar otra cosa. Sí. Ahora, hablando de esto, uno de los momentos de tu presentación más interesantes fue cuando dijiste algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo, y es que la poesía es un enorme trabajo, ¿no? Es un trabajo que cuesta, es una cosa que no uno debe desconfiar de del primer impulso, digamos, y debe empezar a elaborar, ¿no? Me recuerda a Eliot que decía, no hay verso no hay verso libre para el que hace bien su trabajo, ¿no? Sí, no. Yo creo que, claro, yo soy un poeta tardío. Tengo 4 libros y de los 2 primeros estoy profundamente arrepentido, fueron pecados de juventud. Sí. Ojalá no me arrepienta de estos, que escribimos los 2 últimos bastante más tarde, ya pasados los 35, 36 años, y uno se va dando cuenta de que ser poeta no es una cosa esporádica, de mero desahogo, sentimentalismo. Si la poesía se ha mantenido durante miles de años, a pesar de ser minoritaria, no es precisamente porque invita al desahogo o a la facilidad, es porque obedece a un trabajo profundo de orfebrería, o mejor dicho, de artesanía, que las generaciones han ido puliendo y han sabido conservar en la memoria y transmitir. Sí. Entonces uno de momento, después de tanta poesía a las espaldas que tiene el hombre, tiene que tener por lo menos la conciencia y la responsabilidad de saber que hereda algo muy fino, muy delicado, y que si no se cuida, se pierde. Exacto. Entonces, por lo pronto hay una conciencia artesanal. Para que el lenguaje diga algo de lo que uno quiere que diga, hay que trabajarlo profundamente como si fueran piezas de madera, de piedra, de tejidos, como trabaja el indio, por ejemplo, ya que estamos en Cajamarca, el tejido. O sea, el indio no trabaja el tejido por casualidad, ni lo que hace lo hace casualmente, lo hace porque ha heredado una tradición milenaria y obedece a esa tradición. Claro. Una vez que tú tienes conciencia y asumes esa tradición, tratas de ubicarte en ella humildemente, ¿no? Y oyéndola, y bueno, ¿qué quiere que yo diga? La tradición, ¿qué necesita que yo diga? Y entonces yo cada vez estoy más convencido de que, además de querer yo decir ciertas cosas, estoy diciendo lo que la tradición en ese momento necesita que yo diga a través de mí. Claro. La tradición habla a través de mí. Otra de las cosas que dijiste que me pareció interesante es que la forma, digamos, del verso debe ir en correspondencia con el tema, con lo que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Es un trabajo también entre lo formal y el contenido, ¿no es cierto? Sí, eso tiene correspondencia un poco al hilo de lo que hablábamos antes. A mí me preocupa mucho que cuando el poeta pierde el sentido de la forma, empieza a hacer algo mimético y a desinflarse la creatividad. Entonces a mí me preocupa que la forma no sea simple molde rítmico, sino que contribuya a reforzar el sentido del poema. Claro. Es decir, o plasmando, acompañando a lo que se dice, o incluso contradiciendo, de manera que la forma potencia el significado del poema, no es simple ritmo. Y en mi caso, apoyándome en la tradición, trato de, sin serle infiel, sí trato de manejarla a mi conveniencia. Claro. Y por eso cada poema mío tiene una forma distinta, aunque haya, digamos, coincidencias de fondo y recurra a estrofas habitualmente, a las mismas o a parecidas, ¿no? Pero para mí el poema es una manera de ver. Entonces, para empezar a ver algo, uno tiene que encontrar una forma determinada que le dé cierta arquitectura a lo que tú quieres ver. Está viendo, claro. Da cuerpo, digamos, al poema. Sí. Una cosa que me interesa mucho siempre que entrevisto a alguien es saber cuál es su canon, cuáles son sus personajes, esos autores que lo han convertido en un poeta, ¿no? Y que uno los sigue por siempre. ¿Quiénes son esos autores para ti? Yo creo que eso obedece a los distintos pasos que va dando uno. En una época aprendes de un poeta, en otra de otro, y en una trayectoria no larga pero ya mediana como la mía, te das cuenta que no son obras rotundas
sino que son sesgos de cada poeta los que uno va aprovechando para reforzar un poco la visión del mundo que tú quieres transmitir. Es decir, de un poeta te interesa aprender o te llega o necesitas de él ciertos aspectos formales, de otro poeta ciertos aspectos del contenido, de otros, por ejemplo, su reflexión teórica sobre la propia creación, y en el fondo uno está creando en base a una amalgama que casi sin darte cuenta has ido creando a tu alrededor. Uno forma en el fondo su propia tradición, aunque no se salga de la tradición general, vas eligiendo tu propia tradición, y en mi caso se da más que poetas, que te puedo nombrar poetas, poemas determinados de cada uno de esos autores. Sí. La tradición poética andaluza, digamos, y sevillana en particular, es muy rica, es muy compleja, incluso eso de alguna manera te marca también tu poesía. ¿Es una correspondencia también entre tu poesía y la tradición? Sí, yo te confieso que yo tengo más poetas hispanoamericanos de referencia que me han ayudado a encontrar mi mundo que españoles. Sí, sí. Pero si tú me preguntas en concreto por la poesía andaluza, sin duda me ha marcado mucho Bécquer, claro, pero no el mundo de Bécquer, sino digamos su opción por la asonancia, la forma simple, sencilla, y al hilo de esto ciertas coplas del cante flamenco, que para mí están dentro de lo mejor de la poesía del siglo XIX en España. Claro, claro. ¿Qué te parece la poesía española contemporánea? Hubo un momento, hace unos años, en la que se puso muy de moda, es una poesía un poco trivial sobre lo que pasa en la ciudad, lo que sucede en las calles, ¿no? No sé, no recuerdo el nombre que le pusieron, pero como algo como poesía coloquial o poesía de la experiencia, claro. Que no creo que sea tu camino, por lo que las cosas que he escuchado ahora. No, mi poesía, incluso formalmente, trata de ser muy crítica con esa tendencia, pero no solo con esa, sino incluso con la tendencia que se pone a ella y tiene inclinaciones, digamos, de tipo hermético o irracional, tampoco me atrae lo más mínimo. Por eso te dije antes que encuentro más referencias y me arrimo más a poetas de aquí que de España. Yo entiendo que la poesía española de los últimos 20, 30 años, digamos, es una poesía verdaderamente endémica. Y una poesía que ha olvidado la variedad formal, la adecuación forma-contenido, se conforma con el endecasílabo hasta la saciedad, o con un verso libre que no hay manera de encontrarle verdadera significación o justificación. Y yo te confieso que humildemente sí me encuentro muy perdido en la poesía de mi generación, incluso de la generación anterior, la que se llamó Los Novísimos, ¿no? Sí. Yo creo que la poesía española, salvo excepciones, te hablo como lector, porque yo no sé quién para valorarme como poeta, ¿no? Creo que los poetas importantes lo debemos encontrar a partir de la generación del 50. Claudio Rodríguez, Valente, Francisco Briñes, incluso Gil de Biedma, con el que no comulgo mucho, pero sí creo que ha dado un tono personal y algunos poemas logrados muy importantes. Pero en general yo la poesía española de las últimas décadas la encuentro muy floja, en contradicción con lo que los críticos en general y los propios poetas suelen decir, que es una poesía muy variada y que está en muy buena salud. Yo creo que es todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Ahora, algo de lo que me di cuenta escuchándote leer es que un tema muy importante para ti es la memoria grabada en los objetos, ¿no es cierto? Este poema de Remo o Lanza, o el poema de los juguetes que han perdido su función porque ya no hay niños para ellos, ¿no? Los objetos como memoria, ¿no? Ese es un tema que me interesa. Es un poco el libro, a mí me gusta plantear los libros desde una dinámica general y que cada poema aborde ese tema en general desde un punto de vista. Entonces, de todas las perspectivas se completa la visión de algo. Claro. Y ese poema en realidad se hace eco del clima, marca el clima del libro, que es como las cosas dejan de ser lo que son, para empezar de ser otra cosa o no ser nada, ¿no? Ponerse en ese punto de indecisión, de perplejidad intermedia, es lo que a mí me interesa. Por eso los objetos son muy plásticos para expresar esa transición, ¿no?
Sí. Dejan de ser lo que son, igual que nosotros dejamos de ser lo que somos. Claro. De alguna manera nos sirven de espejo. Sí. Y nos acompañan, ¿no? Y cumplen esa función. Y te permite a la vez, ponerte en el sitio de las cosas, es decir, darle voz a las cosas. La única manera de entrar dentro de ellas es darle voz, que hablen a través del poema. Claro. Ahora, ¿cómo encaja dentro de esta idea al poeta, ¿no? Porque el poeta es de esta idea al poeta, ¿no? Porque el poeta es un productor de objetos también, finalmente, como un hacedor de juguetes, ¿no? Sí. Y el poema nos sobrevivirá, ¿tú crees? Yo estoy con Eugenio Montes, un poeta venezolano, retomando un poco la respuesta a la pregunta primera que tú me hiciste de la primera. Claro. Uno de los poetas que sí a mí me ha influido. Claro, Eugenio Montejo. Eugenio Montejo, un poeta venezolano, acaba de recibir el premio Octavio Paz. Sí. Montejo dice que estamos en una época de eclipse, pero que la poesía es muy anterior a la era alfabética. Claro. Y seguramente va a sobrevivirla. Ya. En ese sentido a mí me interesa mucho, por eso vuelvo a las formas simples de la tradición, que el poema pueda recordarse en la memoria, que dependa lo menos posible de la tecnología e incluso que no dependa en la medida de lo posible del papel. Claro. En el momento que tú interiorizas el poema y lo haces depender solo de los órganos vitales de uno, claro, volvemos a cierto origen y el poema nos acompaña seguro. Se convierte en una oración, aunque una oración a un Dios que probablemente no se sepa cuál, sí, ¿no? Y no esperes nada de él. Pero si conseguimos que el poema vuelva a ese origen íntimo, sencillo, de bolsillo, un poema portátil, que tú te lo lleves en la cabeza, posiblemente tenga más resistencia al final que cualquier aparato técnico. Claro. La palabra muerte está insertada en tu último título con una, digamos, con una lanza ahí metida en mitad de todo, ¿no? Sí. ¿Te preocupa ese tema, la muerte? Sí, sí, es un tema obsesivo. Ya en maneras de vivir con los objetos que tú me planteabas, el tema en el fondo es la muerte. Pero aquí, sin embargo, abordo el tema de la muerte desde un punto de vista mucho más concreto, más personal y familiar. En ese sentido, el A morir no se aprende complementa al libro anterior. Sí. Y este libro, en comparación al otro, es un libro que se descarga de cualquier retórica reflexiva o discursiva para plantear solamente ciertos hechos que todos tarde o temprano vivimos y al que no sabemos encontrarle respuesta. Por eso este libro, a diferencia del otro, solamente se dedica a describir situaciones de manera que, si uno acierta, hablen, la descripción sea capaz de potenciar o sugerir aquello que uno no dice con las palabras, le da sitio al lector para que el lector complete el poema. Y en este sentido sí me gustaría aprovechar, al hilo otra vez de las influencias. No todo en mí ha sido influencia de poetas. Vargas Llosa, por ejemplo, uno ahorita que admiro profundamente, en A morir no se aprende me ha influido decisivamente. Caramba, porque él, como tú sabes de sobra, hace invisible al narrador. Claro. Y procura que las cosas se definan por sí mismas, que fluyan y el narrador no opine. Yo trato de aprovechar esa lección y dejar en el poema una descripción o la situación de un hecho para que el lector saque sus propias conclusiones. Es decir, no influir en el lector diciéndole siento esto, sino que sientan ustedes esto que yo sentí, claro, a través de la descripción que le hago en el poema. Casi eso es una influencia novelística directa de Vargas Llosa. Eso es casi como la técnica de los juguetes encerrados en las vitrinas, ¿no? O sea, sí, yo estoy aquí, ustedes saquen la conclusión, ¿no? Esta forma que tenían los poetas surrealistas de llamar al azar, invocar al azar para hacer poesía. Se trata de escribir una frase, la primera que se me ocurra, y luego cubrir la frase, que nadie la lea, y luego pasar esto a otra persona como una posta, él escribe su frase, la cubre, y finalmente abrimos, y este grupo de frases al azar crean un poema. Ya que era tan grande el grupo de poetas invitados, hemos decidido hacer con ellos, para que todos tengan de alguna manera una representación, un cadáver exquisito. Así que, un poeta, un verso. Y por si acaso, si quieren leer todo el poema que ha resultado, que tratándose de poetas de tal nivel, no es un poema desdeñable,
entren a esta página que está saliendo, aquí podrán leer entero el poema. Ahí vamos a ver el cadáver exquisito de El Patio Azul. Si abandono sobre el pretil del río. No soy mi nombre ni mi pasado. La palabra septiembre y los jilgueros. Una vez una mujer me pidió un poema. Todos tenemos algo que es negro. En sótanos de agua luminosa, en este embrujo de puna fríos. Dejemos que el tiempo nos arrastre. ¿Qué no sería capaz si Osodia se llamase? Ya no habrá cuarta hoja entre los tréboles. Algo que no se encuentre, eso deseo. ¿Qué es el mar sino millones de años de rocío? Todo estar es escuela inadvertida. En el restante tiempo terrenal. La aurora se está callada. Y si el valor no me faltara, que lo imposible te sorprenda. Que los niños me lean. En realidad es nada lo que sé de este mundo. Más allá de las olas, más allá del ocaso. A veces una página es la piel de las ausentes. Me impregnan tus capilares, hago alianza con tus células. De mi terreno regado, el amor es aborigen. Eso es todo por el Festival de Poesía de Cajamarca, Patio Azul, organizado por Antares. Tendremos, ya saben ustedes, lo prometido es deuda, 2 entrevistas para las próximas semanas con 2 autores que también estuvieron presentes en este festival. Carlos Germán Belli, que finalmente lo logramos atrapar porque él se nos ha rehuido siempre a la entrevista, pero ahora